bonito porque ahora lo haces para el Señor. Entonces, chévere. Entonces, Anne, bienvenida aquí a compartir palabra. Te queremos mucho. Gracias. Muy buenas noches, Iglesia, Casa de Dios, los que están ahí en plataforma, desde su casa. Muy buenas noches, como dijo la pastora. Para mí hoy es un milagro de Dios estar yo acá. Eso es un sueño cumplido de hace muchos años. ¿Y quién no le ha pedido al Señor tantas cosas y les ha tocado esperar tanto tiempo, cierto? Entonces, pero sabemos que Dios llega ¿qué? En el momento que es. Él hace el proceso en su vida, Él hace el proceso en nuestras vidas y nos trae el día que es, ¿verdad? ¿Y quién no le da gracias a Dios por eso? Nosotros, amén. Gracias, gracias Señor por esta noche y por ustedes que están aquí. Le damos toda la gloria y la honra a Dios porque sabemos que hoy cada uno de ustedes viene con una necesidad, ¿cierto? Y sabemos que el Espíritu Santo hoy nos va a hablar, así como me habló a mí esta semana. Entonces, la enseñanza de hoy que el Señor puso en mi corazón y con la alabanza decía yo, uy Dios, definitivamente tú hablas cuando tienes que hablar. Y se llama la voluntad del Padre. Así se llama nuestra enseñanza hoy. Y nosotros podemos decir que de pronto, ¿quién no ha hecho eso? Señor, ¿es tu voluntad o la mía? ¿En qué momento, en qué parte de esa línea estás tú? ¿En que realmente es la voluntad del Padre o realmente es tu voluntad, verdad? Y podemos entender como voluntad, ¿qué es voluntad? Voluntad es decir y ordenar mi propia conducta, la propia conducta, decir y ordenar. Entonces, al entender que voluntad es decir y ordenar la propia conducta, podemos entender que la voluntad de Dios, ¿qué es? Darle toda la soberanía a Dios a que haga lo que Él quiere conmigo. Pero muchas veces nosotros decimos eso, ay Señor, haz tu voluntad conmigo, haz tu voluntad. ¿Quién no lo ha hecho? Esa es como la palabra, Señor, haz tu voluntad. La canción nos decía, haz lo que quieras conmigo. Pero tú realmente en tu corazón estás dispuesto a hacer lo que realmente y a soportar lo que el Señor quiere hacer contigo. Piénsalo. ¿Realmente estás dispuesto? Entonces, en ese orden de ideas y entendiendo que la voluntad de Dios es llegar a ser esa soberanía, vamos a ver 3 puntos importantes de lo que es la voluntad del Señor y cada puntico va a tener unos subpuntos. El primer punto es, ¿qué incluye la voluntad de Dios? ¿Sí? Vamos a ver qué incluye la voluntad de Dios porque vamos a ir paso a paso hasta realmente entender si realmente nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué incluye la voluntad de Dios? Primer subpunto, en su palabra dice, y buscamos allá, si tú tienes Biblia, yo voy a hablar hoy con la versión amplificada, que es un poquito como dice, amplificada, más extensa, y dice en Hechos 20:27, dice, porque les he dicho, no me he abstenido de decirles todo lo que Dios quiere que sepan, o todo el propósito, el plan y la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué incluye la voluntad de Dios? Su palabra en general. Aquí Pablo nos está hablando de que él, lo que él quería y lo que Dios le mandó a hacer, él lo hizo, que fue hablar todo lo que el Señor le estaba diciendo que él hablara. Toda la revelación que Dios le estaba dando, Pablo lo estaba haciendo, entendiéndose que él mismo nos habló de lo que Dios quería que nosotros supiéramos de Dios, ¿sí? O sea, el Señor quería que nosotros supiéramos quién es Él y Pablo empezó a enseñárnoslo en todas las cartas paulinas. También nos enseñó, nos hace ver que Pablo nos enseñó el proceso y todo el plan de salvación del Señor, ¿cierto? Eso lo vemos y que Él no ocultó nada. O sea, si el Señor a ti te da una orden y si te manda a hablar, ¿tú qué debes hacer? Obedecer, como Pablo lo hizo, pese a toda circunstancia. ¿Y Pablo qué? No ocultó nada. ¿Cuántas veces nosotros a veces el Señor nos muestra cosas o nos revela, nos confirma, nos reconfirma y vuelve, nos confirma, pero tú te quedas callado? Tú no oras. ¿Cuántas veces el Señor nos lleva por un rumbo, pero tú realmente en ese caminar te desvías? Por eso yo decía desde el principio que a mí me impactaba el hacer la voluntad del Padre o hacer mi voluntad, es una línea muy delgada, donde tú puedes en cualquier momento pasarte de un lado y pasarte al otro.
Y ahorita en estos últimos tiempos, ¿cómo nos va a encontrar el Señor? La palabra dice, ¿encontrará fe en la tierra? O sea, Él encontrará una iglesia haciendo su voluntad. Entonces, en este que incluye la voluntad de Dios, su palabra en general, en este primer punto, ¿qué nos enseña el Señor? Que debemos hablar su palabra con integridad, como Él nos la manda a hablar. Nosotros no debemos añadirle nada a su palabra, ¿verdad? Que debemos hablarla y como hijos que somos de Dios, debemos hablar y obedecer su palabra, ¿sí? Estar todo el tiempo meditando en ella, ¿sí? Nosotros escuchábamos esta semana cuando Luz Elena nos daba la enseñanza de que lo que el Señor le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche, y harás todo conforme en él está escrito, y entonces ¿qué? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú hablas la palabra, meditas en la palabra, hay algo. O sea, siempre Dios que da una orden, también hay ¿qué? Una recompensa, porque yo siempre he dicho, cuando tú le trabajas a Dios, Él paga muy bien. O sea, trabajarle a Dios es lo mejor que tú puedes hacer. Y cuanto no más, hacer la voluntad, Él paga muy bien y Él no es deudor de nadie. Entonces, eso podemos ver. Segundo punto del primer punto, el subpunto, de ¿qué incluye la voluntad de Dios? Hacer lo bueno. Y eso lo podemos ver en Primera de Pedro 2:15, en la versión amplificada. Dice: porque es el deseo de Dios, la voluntad de Dios, que al hacer el bien, ustedes deben hacer callar a los insensatos, que dicen cosas insensatas de ustedes, silenciar las conversaciones ignorantes de los insensatos. ¿Y ustedes saben qué significa la palabra insensata en el original? Tonto. O sea, ahí Pedro está diciendo, nosotros debemos siempre caminar haciendo lo bueno de tal manera que los demás se equivoquen, pero tú no, ¿sí? De tal manera que los que hablan tonterías de ti lleguen a un punto a decir que ese no está errado, porque tú vas haciendo el bien. Y cuando tú vas haciendo el bien a los demás, lo empiezas a hacer porque realmente tú lo haces. ¿Por qué? Para que me vean, porque amas a la persona, por temor a ser de pronto caer en represalias, o por ser agradado en el mundo. ¿Y sabes qué es lo que tú debes hacer cuando Pedro nos habla acá? Hacer el bien, porque es el deseo y la voluntad de Dios, porque es lo que Dios quiere que tú hagas. Hacer el bien es para agradarlo primeramente a Él. Y díganme ustedes si en su vida no han hecho algo bueno por alguien, y quien no se siente satisfecho, ¿cierto? Nosotros nos sentimos bien cuando podemos hacer el bien por alguien, bien por nuestros hijos, bien por nuestra familia, por nuestra pareja, ¿sí? Ese es el deseo de Dios. Y si tú experimentas el hacer el bien de lo que Dios te está mandando a hacer, entonces ¿qué tú vas a experimentar? Esa sensación de que estás haciendo la voluntad de Dios, de que tú puedes hacer el bien a los demás, a tu familia, a la familia de la iglesia. Nosotros debemos caminar en hacer el bien los unos por los otros, pero no para que me agrade, no para que me mire mi pastora o no para que me mire el líder, sino ¿para qué? Para que sea el Señor, porque la voluntad de Él, y porque Él desea que tú hagas el bien así como Él lo hace. Hoy aprendía yo en un versículo que Dios no hace excepción de personas, y que Él hace también que llover sobre buenos y malos, ¿sí? Sobre injustos e injustos hace salir el sol. Injusto, ¿qué tal del Señor haciendo acepción de personas? Y entonces, como hoy nos contabas, María José, entonces esa tormenta allá en tu avión, pero en el otro siendo el sol. Entonces, si en ese avión están todos buenos, entonces los salvamos, pero si en ese avión van malos, entonces que se caiga el avión. No, Él no hace eso. Él hace el bien para todos, ¿sí? Entonces, así debemos nosotros caminar diariamente, hacer el bien para todos, no mirar al hermanito, no mirar a la hermanita si me hizo, no me hizo, si me miró en la casa, ¿sí? Tú haces las cosas en tu casa con amor, no para que me miren ni para agradar a mi esposa o para agradar a mi esposo, no para agradar a mi novio o agradar a mi novia. ¿Sabes por qué lo haces?
porque es lo que Dios quiere que tú hagas, ¿cierto? El tercer subpunto es evitar la inmoralidad sexual. Y eso lo encontramos en 1 de Tesalonicenses 4:3. Dios quiere que seas santo, que sean santos, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, que se mantengan alejados de los pecados sexuales. Si Dios lo habla en la palabra tal cual es porque se ve, porque nosotros a veces caemos en esas fornicaciones, porque caminamos en esa fornicación. Y entendamos que el principio que Dios nos ha mandado es que una relación sexual simplemente y se debe hacer únicamente ¿dónde? Dentro del matrimonio. Es la única manera, tú no puedes tener relaciones sexuales en ninguna otra forma sino dentro del matrimonio. Y cuando tú lo haces fuera del matrimonio, entonces lamentablemente ¿qué? Tú estás fornicando. ¿Sí? Pero ¿qué dice la palabra? Que nosotros a veces nos cuesta, a la juventud hoy en día le cuesta vivir fuera de la fornicación. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo sexualizado. O sea, donde tú ves, todo está sexualizado. Hay una infoxicación, decía un pastor, infoxicación. ¿Sí? O sea, todo es una intoxicación, una información tóxica. ¿Sí? Todos lo sexualizan. Entonces, si nosotros no cuidamos y no sembramos ese principio en nuestros jóvenes, pues vamos a tener matrimonios después o uniones libres fuera del matrimonio. Y entonces, ¿qué pasa? Tú quieres hacer la voluntad del Señor y tú vienes acá y le dices, Señor, haz lo que quieras conmigo. Pero el Señor quiere que tú te cases. El Señor quiere que tú organices tu vida. Entonces, ¿realmente sí estás haciendo la voluntad del Señor? Entonces, en ese orden de ideas, Dios nos invita aquí a hacer la voluntad del Padre y seguir a Cristo. Tenemos que esforzarnos para obedecerle. Y sí, si a ti el Señor te pide que pongas tu vida a cuentas y tienes que esforzarte, hazlo. Porque si el Señor te lo está pidiendo es porque ya es hora, ¿verdad? Y no esperes a que Él después. ¿Por qué? Porque en nosotros, al evitar la inmoralidad sexual, Él nos pide una santidad. Nosotros debemos, parte de caminar en la santificación es eso, ¿cierto? Porque santidad, ¿qué es? Guardarse para el Señor, apartarse. Y parte de caminar en esa santificación, en esa santidad y de realmente tú caminar en la voluntad de Dios es eso, hacer lo que Él nos manda y alejarnos de la fornicación sexual, ¿cierto? Nosotros necesitamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, viviendo una vida consagrada y separada para el Señor, aún dentro del matrimonio, ¿sí? Entonces vamos a otro puntico que es, acá espera, dice aquí una frase: la razón por la que tú estás aquí en la tierra es que no puedes evangelizar a nadie en el cielo. Entonces todo eso que estamos aprendiendo aquí es por eso, porque necesitamos evangelizar, es aquí y en el ahora. No allá arriba, porque pues allá arriba no hay, ¿qué dice la palabra? No hay pecado, no hay dolor, no hay lágrimas. En el Apocalipsis leí esa semana que ni mar hay, o sea, no hay mar. Entonces, chévere, no hay mar. Les boto la última de la noticia. Bueno, vamos en el otro punto que es de ¿qué incluye la voluntad de Dios? Es dar gracias en toda circunstancia. Y eso lo podemos encontrar en 1 de Tesalonicenses, de capítulo 5, versículo 18. Dice, y den gracias en todo lo que suceda. Esto es lo que Dios quiere para ustedes en Cristo Jesús. En una versión dice que gracias en todo porque esto es lo que le agrada a Dios, ¿sí? Pero dar gracias en todo quiere decir que aún en medio de las circunstancias buenas y malas, tú debes tener una actitud de gratitud. Hoy nuestra pastora cuando oraba por eso, porque es estar nosotros hoy agradecidos por estar acá. ¿Cuántos anhelan estar acá y no pueden? ¿Y saben por qué? Porque viven lejos, porque no tienen para el transporte. ¿Cuántos de nosotros de pronto por salud no podemos estar acá? ¿Cierto? Entonces, nosotros debemos agradecer a Dios en todo,
Porque sabes que lo que pasa, todo lo que tú tienes, aún la persona que está al lado tuyo, fue un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Y como tal debemos darle gracias a Dios por eso, ¿cierto? La persona, aún la que no está, la situación, aún el vivir, el sentir, el abrir tus ojos cada mañana, el poder trabajar, los que trabajan, los que no, poder tener proyectos, eso es vivirlo con gratitud y tener esa capacidad de asombro, como decía nuestra pastora esta noche, estar siempre agradecidos al Señor en todo, no por todo, que es diferente. Y eso quiere decir que en medio de las situaciones difíciles damos gracias, no por las situaciones difíciles. Cuando tú das gracias en todo, ¿sí? Nosotros ¿qué vamos a encontrar? Que en nuestra vida empieza a haber paz, alegría, tranquilidad. Tenemos más la presencia de Dios en nosotros y podemos llevar, como dice la palabra, las tribulaciones, sufridos en la tribulación, dice la palabra, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y Pablo decía que esta leve y momentánea tribulación produce en nosotros un cada vez y excelente peso de gloria, no mirando las cosas que son, sino las que no se ven, porque las que se ven, ¿qué son? Pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Toda tribulación y toda circunstancia que tú puedas estar llevando en este momento, el día de hoy, por difícil que sea, da gracias a Dios. En esa situación, porque estás acá. Mírate, pues, yo no sé cómo estás tú esta noche, no sé por qué has pasado, no sé qué estás pasando y no sé qué vas a pasar mañana. Pero algo que sí sé es que a Dios le agrada que tú le des gracias en todo, ¿sí? Y que esto será pasajero porque Pablo lo decía, esta leve y momentánea tribulación. ¿Y qué debe producir una tribulación? Ese gozo y esperanza, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, ahora nos vamos al segundo punto. Ya vimos qué incluye la voluntad de Dios en nuestras vidas, ¿cierto? ¿Cómo que incluye? Ahora vamos a ver cómo se relacionó Jesús con la voluntad del Padre, que fue nuestro mejor ejemplo, ¿sí? Entonces, vemos que lo primero, y eso lo encontramos en Juan 4:34, que dice, Jesús le respondió, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Entonces, ¿cómo se relacionó Jesús con la voluntad de Dios, de su Padre? Que vino a hacer su voluntad. ¿Y por qué está ese versículo? Ese versículo lo encontramos cuando Jesús está hablando con la samaritana, cuando los discípulos, ustedes saben la historia, que se van a traerle comida a él y lo ven hablando con ella y maestro come y él no comió. ¿Sí? Porque el que dijo en ese momento era más importante lo que estaba haciendo él en ese momento, en hablar con la samaritana, en evangelizar a la samaritana, en mostrar el plan de salvación a la samaritana, que comer. Y los discípulos sí estaban pensando que come, o decía, uy, asombrados porque nunca lo habían visto hablar con una mujer. ¿Ustedes no han leído eso? Mira el pensamiento de ellos, pero mira lo que realmente estaba haciendo Jesús en ese momento. Él estaba sometido a la voluntad del Padre en ese momento, como toda su vida, ¿sí? Y él, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que nosotros nos sometamos a la voluntad del Padre, así como lo hizo Jesús. Así como Jesús muchas veces no le importó sus condiciones o sus necesidades físicas por hacer la voluntad de Él, buscar a los que se habían perdido. Muchas veces, como Jesús en ese momento, porque pueda que Jesús tuviera hambre, ¿cierto? Pero muchas veces podemos ver que nuestras necesidades pueden ir en un segundo plano cuando hacemos la voluntad de Dios, ¿sí? Y muchas veces Dios te va a pedir y te va a sacar de tu zona de confort. El hacer la voluntad del Padre hace que nosotros muchas veces tengamos que sacrificar algo, ¿sí? El amor a un hijo. A mí me tocó sacrificar el amor de mi hija por hacer la voluntad del Padre, ¿sí? ¿Qué es sacrificar el amor? Dejar que se vaya, que Dios obre en ellos como Dios, pero siempre con la confianza de que Dios va a orar en ella, ¿cierto? Y seguir nosotros
caminando en lo que Dios nos tiene, poner la vista hacia esa meta, en el propósito que Dios tiene para contigo. Y si tú no sabes, entonces pregúntale al Señor qué propósito. El propósito, cada uno tiene un propósito. La palabra toda esta semana nos ha hablado del propósito, de los dones, de los talentos, de que hay algo que hacer. Dios tiene algo que hacer con cada uno de ustedes, porque nosotros fuimos creados desde antes de la fundación del mundo. Quiere decir que ya existíamos. Antes de que Dios hiciera la tierra, nosotros, tú y yo, ya existíamos en el Señor, y Él preparó esta tierra para nosotros, que el ser humano ahorita se está encargando nos estamos encargando de dañarlo, pero tengan entendido que Dios preparó esta tierra, está exclusivamente hecha para nosotros. Aquí nadie puede vivir sino el ser humano, porque está exclusivamente preparada para ello. Dios es bonito, ¿verdad? Como decía nuestra paz, Dios es bueno y nos ama mucho, por eso Él prepara todo para nosotros. Otro punto de cómo se relacionó Jesús con la voluntad de Dios fue obediente a su voluntad. Y este pasaje a mí me quebrantó mucho, porque me lo imaginé. Nunca me lo había imaginado como hoy me lo imaginé, como esos días que no he podido dormir, la verdad, venir aquí. Yo decía, ay Señor, qué nervios, pero siempre en eso, esta semana me mostraba este versículo, y lo encontramos en Filipenses 2, 7, 8. Dice, pero Él renunció a su lugar ante Dios y se despojó a sí mismo. Se hizo tomó forma de un siervo, de un esclavo, y nació como un hombre en la semejanza de la humanidad, en la semejanza de los hombres. Y cuando vivía como hombre, se humilló a sí mismo y fue completamente obediente a Dios, incluso hasta la muerte, y muerte de cruz. Eso solo lo pudo hacer el Señor, y Él lo hizo por dos cosas. Primero, por obedecer al Padre, y segundo, por amor a ti. Y nadie más puede hacer hoy eso. Y eso Pablo les decía, Pablo les decía esta palabra en esa época a los Filipos. ¿Para qué? Para alimentar y mantener firme su fe, para que ellos entendieran que si Dios mismo se humilló a sí mismo y vino a esta tierra a morir, entonces ¿quiénes somos nosotros para creernos más que los demás? Eso nos enseña que nosotros no debemos mirar a los demás ni así, sino siempre verlos como el Señor quiere que nosotros los veamos, como Él nos ve, ¿verdad? Él dice, Dios que se humilló a sí mismo y fue obediente a la voluntad del Padre, Jesús, hasta la muerte en la cruz. Nos muestra cómo la humildad y la obediencia son fundamentales para la relación con Dios y con los demás. O sea que eso que hizo el Señor también es para enseñarnos la humildad, para relacionarnos con los demás, para no mirar a los demás superiores, o sea, menos que nosotros, sino al contrario, verlos superiores a los demás y poder vivir como Dios quiere que vivamos, estar interesados en las necesidades de los demás. Sí, nosotros somos una familia, y si tú te estás interesado en las necesidades como familia en tu casa, ¿cuánto no más aquí como iglesia? Estar interesados cada uno en esa necesidad del otro, ¿cierto? Podemos aplicar esos principios a nuestras relaciones con los demás, y mucho más cuando hay conflictos entre nosotros, cuando realmente nosotros no hablamos con alguien porque de pronto me miró mal, porque de pronto no me dijo las cosas como yo esperaba que me las dijera, o porque fui hiriente, y nosotros ¿qué hacemos? Nos apartamos. Pero si el Señor se humilló a sí mismo por nosotros, ¿cuánto no más nosotros podemos estar en esa actitud con los demás? Y esta frase, Dios quiere que tengas una relación con Él mucho más íntima que la de simplemente recibir regalos. Que la relación con Él sea más que estar pidiendo y dame. ¿Y tú qué estás dando? ¿Tú qué estás dando cuando el Señor te demanda que madrugues a orar? ¿Tú qué estás dando cuando el Señor te demanda que debes orar por los demás? ¿Tú qué estás dando cuando el Señor te demanda que debes ponerte a cuentas? ¿Tú qué estás dando cuando el Señor te demanda que debes ofrendar, que debes diezmar? Porque aquí está Dios, aquí no vemos bebés espirituales, ¿verdad? Aquí los que vemos acá son gente que ya tenemos un cierto recorrido
en este proceso con el Señor. Entonces, ¿qué tú estás dando cuando el Señor lo dio todo por ti? Bueno, y otro punto que nos enseña la palabra de cómo Jesús fue obediente y cómo reaccionó Jesús frente a la voluntad del Padre, es que Él fue sumiso a la voluntad de Dios para Él. O sea, Él dijo, lo que tú quieras hacer, lo voy a hacer, ¿verdad? Y eso lo encontramos en Mateo 26:39, donde dice: después de alejarse un poco de ellos, Jesús cayó sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me des esta copa de sufrimiento. Haz lo que quieras, no lo que yo quiero. Y mire ese momento de Jesús cuando Él estaba sufriendo, porque Él ya sabía para dónde iba. Y Él se arrodilló y le dijo al Padre, porque Él sabía que iba a sufrir. Y algo que le estaba doliendo a Jesús en ese momento es que iba a ser separado de esa intimidad con su Padre. Imagínate cómo se debe sentir un niño en una realidad que hoy vivimos cuando es arrancado de los brazos de su mamita. Cuando los niños que se roban los niños. Imagínate ese dolor de esos niños. Ahora, ¿cuánto nomás sintió el dolor Jesús cuando sabía que, aparte, que iba a ser vituperado, que iba a ser transgredido, que iba a ser latigado, crucificado? ¿Sabe qué es lo que más le dolía a Él? Que se iba a separar de su Padre. Iba a haber un momento en que ya el Padre no iba a estar con Él, ¿sí? Pero sabe también qué es lo que lo llevó a Él: la obediencia, a confiar plenamente en el Señor, que pese a esa situación que Él estaba viviendo, iba a ser exaltado, iba a llevar un momento y una eternidad de gloria. Entonces, cuando el Señor a ti te pida morir a algo, a ser obediente a su voluntad, ¿sí? Créele, confía, deposita totalmente tu confianza en el Señor, porque ¿qué nosotros repetimos todo el tiempo? Que la voluntad de Dios es ¿qué? Buena, agradable y perfecta. ¿Pero tú realmente estás creyendo eso? O sea, realmente cuando Dios te pide hacer algo, morir a algo, sacrificar algo, estás diciendo: sí, Señor, lo voy a hacer porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Pero mira que Jesús lo hizo y nos está invitando hoy a ¿qué? A ser sumiso a lo que Dios quiere para nosotros. Ahora, y tenemos esta frase: a Dios no le costó nada, hasta donde todos sabemos. Él crea cosas buenas, pero convertir rebeldes le costó la crucifixión de su Hijo. Fuerte, ¿no? O sea, a Dios no le costó nada, nada le costó a Dios, porque Él crea todas las cosas, ¿sí? Pero le costó, ¿sabe qué? Convertirnos a nosotros, darnos la salvación a nosotros, le costó dar a su Hijo. ¿Y quién daría el hijo en sacrificio por alguien hoy en día? ¿O tú? ¿Darías tu hijo, darías a tu mamita, darías lo que más tú quieres en sacrificio por alguien? Creo que no, personalmente sería difícil hacerlo. Tercer punto y último punto: ¿cómo nosotros debemos relacionarnos con la voluntad de Dios? Primero, debemos conocer su voluntad, y eso lo vemos en Colosenses 1:9. Por eso desde el día que oímos hablar de vosotros, no hemos cesado de orar por vosotros, pidiendo a Dios que conozcáis plenamente su voluntad y que tengáis gran sabiduría y entendimiento espiritual. Y más adelante dice: agradando al Señor en todo, ¿sí? Dando frutos de buenas obras, ¿sí? Más adelante dice: agradando al Señor en todo. Aquí el apóstol Pablo escribe sobre la oración que hacemos nosotros a veces por los creyentes, ¿sí? Él estaba haciendo esta oración por ellos, para que ellos sean llenos, y hoy Dios quiere que nosotros seamos llenos del conocimiento de su voluntad y en toda sabiduría y inteligencia espiritual, ¿sí? Y el conocimiento de su voluntad es muy vital para nuestra vida espiritual, ¿sí? ¿Y cómo logramos ese conocimiento espiritual? Parte de eso lo hacemos por medio de la oración, de meditar su palabra, de entender su palabra, obedecer su palabra y ser guiados por el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces aquí podemos ver que mediante una vida de oración y leer las Escrituras,
nosotros podemos tener una comprensión más profunda y más íntima de lo que Dios realmente quiere para nosotros, ¿verdad? Y tenemos esta otra frase: la oración no es para cambiar los planes de Dios, es para confiar y descansar en su soberana voluntad. Para eso la oración, porque cuando Dios tiene un plan contigo, créeme que Él lo va a cumplir, Él no va a cambiar el plan, ¿sí? Entonces, el segundo subpunto de cómo nosotros debemos relacionarnos con la voluntad de Dios, debemos entender su voluntad. Y en Efesios 5:17 dice: así que no sean insensatos, ignorantes, sino aprendan lo que el Señor quiere que hagan o entiendan la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que los arruina, es libertinaje, vida imprudente, sino que sean llenos del Espíritu Santo. Entonces, en ese orden de ideas, aquí ya el Señor fue muy claro en que nosotros debemos ¿qué? Ser prudentes, ser sabios en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de proceder y en nuestra manera de caminar en el Señor, ¿sí? Él nos invita a que nosotros nos examinemos día tras día, a entender y a ser sinceros con nosotros mismos y con el Señor, que todo lo sabe, si tú realmente estás caminando en esa voluntad del Padre, ¿sí? En lo que Él quiere para ti. Testimonio no es sinónimo de autobiografía. Cuando estamos testificando, no estamos hablando de nosotros mismos, sino ¿de quién? De Cristo, de lo que Él ha hecho en ti. O sea, testimonio no es decir y dar que conozcan lo que tú has hecho, no, es lo que Él ha hecho en ti. Es lo que Él, porque se trata de Él. Siempre se va a tratar de Él, a su manera, no a mi manera. ¿Listo? Y vemos también que debemos aprender a hacer su voluntad, ¿sí? Nosotros debemos aprender a hacer su voluntad, y en el Salmo 143:10 nos dice: enséñame a hacer lo que tú quieres, porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me guíe en terreno llano. Es una necesidad de buscar la voluntad de Dios para nosotros, ¿sí? Y nosotros debemos aprender a caminar ¿cómo? Con rectitud, ¿sí? Sabemos nosotros que como seres humanos nos equivocamos, no somos perfectos, pero ¿sabe qué es lo que nos hace grande? Cuando reconocemos que estamos caminando en un error y nos dejamos corregir y lo cambiamos, volvemos y nos reconvenimos y nos encaminamos a ese camino de voluntad del Señor para lograr esa meta a la que Dios quiere llevarte a ti. ¿Listo? Entonces, hay otro punto que quisiera como unas preguntas dejarle como para terminar rápidamente, que ya vi la paleta. Yo se la saco a mi paz, entonces hoy me la saca. Sí, se siente que le toca correr a uno acá rápido. A ver, 3 preguntitas que ustedes pueden hacerse con respecto a si realmente estás caminando en la voluntad del Señor. Si realmente lo que tú le pides al Señor cuando lees la palabra, cuando tú dices y adoras y alzas manos y dices: Señor, haz de mí lo que quieras, si realmente tú lo estás haciendo. Dice: ¿cómo podemos saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Podemos saber cuál es la voluntad de Dios mediante la oración, mediante el estudio de la Biblia y la guía de su Espíritu Santo. También cuando tú te sientas agobiado, también puedes buscar el consejo de alguien, de un líder espiritual, porque entiende que tú no estás solo, somos una familia y vamos todos en el proceso de llegar a la misma meta, ¿verdad? No estás solo y no camines como si estuvieras solo, y no te creas el superdotado porque sabes palabra. No, tú puedes saber mucho, pero si tú no aplicas y no la vives, entonces no sabes nada. ¿Sí? Porque dice la palabra: el que crea estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Segundo, ¿cómo puede el cumplimiento de la voluntad de Dios beneficiarnos? Cuando hacemos la voluntad de Dios es más probable que vivamos de una manera que sea agradable a Dios y beneficiosa para nosotros mismos y para los demás. Nosotros podemos, haciendo la voluntad de Dios, encontrar paz, encontrar alegría y vivir en ese propósito, ¿sí?
y sembrar en otras personas. ¿Cuántas veces tú no has sembrado y tú vas a ver, toda siembra va a dar un fruto, ¿sí? Y depende cómo tú hagas la siembra, vas a recibir el fruto. Entonces, eso es caminar en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y por último, ¿cómo podemos saber si nuestra propia voluntad, si tus deseos, lo que tú estás haciendo, están alineados con la voluntad de Dios? Podemos examinar nuestras actitudes, nuestros pensamientos, acciones a la luz de la palabra. Si nuestras decisiones se alinean con los principios bíblicos, es más probable que nuestra voluntad esté alineada con la voluntad del Señor. ¿Qué quiere decir? Que si lo que tú estás haciendo realmente está relacionado y está de acuerdo a la palabra, vas por buen camino. Vas por buen camino. Cuida que no tropieces. Bueno, entonces allí donde tú estás vas a cerrar los ojitos y vamos a entregarle este tiempo al Señor. Papito Dios y Padre amado, te damos gracias, Señor, porque hoy nos has enseñado, Señor, y nos has dado herramientas, Padre amado, para hacer tu voluntad, Padre amado. Padre amado, te clamamos en esta noche, Señor, por cada uno de los que tú trajiste aquí en esta noche, Señor. Padre amado, que seas tú reargulléndolo, tu Santo Espíritu, guiándolos a hacer tu voluntad y a vivirla, Señor. Para que como iglesia, Señor, vivamos unidos a una sola meta, Señor. A vivir en paz, en alegría y en amor los unos por los otros, Señor. Papito Dios, tú no lo enseñaste, Señor. Tú no lo enseñaste cuando diste lo único que tenías, que fue a tu Hijo, pero con un gran propósito, que era salvarnos a nosotros, Señor. Y te damos, Papito Dios, la gloria y la honra, Señor. Y ayúdanos a renovar nuestra mente, el espíritu de nuestra mente, para que podamos pensar lo que tú quieres que pensemos, Señor. Actuar como tú quieres que actuemos, Señor. Y sobre todo, Papito Dios, meditar cada día en tu palabra, Señor. Gracias, Papito Dios. Lleva en bendición a todos y cada uno de los que tú trajiste esta noche, Señor. Bendice sus tiempos, bendice sus hogares, sus hijos, sus familiares, Señor. Todo lo que toque sus manos sea prosperado, Señor. Papito Dios, en el poderoso nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Muchas gracias. Bueno, Dios es bueno, amén. ¿Cuántos están diciendo y algún día yo también quiero pasar allá y dar la palabra? Sí, claro, eso es un privilegio y es un lugar de honra para el Señor. Damos gracias porque el Señor nos está preparando a todos. Quiero recordarles, ya ahorita empiezan las matrículas en Igleco, las escuelas de Rema Sepco, y la verdad que es de lo mejor que nosotros podemos aprender para capacitarnos. Bueno, entonces vamos a colocarnos en pie. ¿Cuántos están con ganas de ya irse a dormir? Porque aquí hay un grupo que se queda ensayando lo del 31 de octubre. Quiero decirles algo, yo tomé una foto y fui muy específica en mirar todos los que dijeron que iban a traer una bolsa de dulces. ¿Y quiénes fueron? ¿Dónde están las manos? Con las manos. ¿Están teniendo, qué sienten, que no van a cumplir o qué? Vamos a traer dulces, necesitamos tener un día, la mejor actividad del año, una de esas es esta. Entonces, familia, sean todos grandemente bendecidos, los que se quedan, obviamente vamos a empezar nuestro ensayo, entonces bendiciones, que duerman muchísimo y descansen. Si se va o se queda.